Amén. Muy bien, estamos empezando una nueva serie en este mes y es una serie que tiene que ver, es muy importante, yo creo que para toda persona. Aunque ya pasó el mes de junio, pero vamos a hablar acerca de la paternidad. Es un tema muy importante, es una serie que vamos a empezar el día de hoy. El doctor Edwin Luis Cole decía que la maldición de nuestros tiempos son los padres ausentes, ¿no? Padres ausentes. ¿Qué significa un padre ausente? No solamente es aquel que abandona a los hijos y se va con otra mujer o abandona la casa, sino también padres ausentes es aquello que estando en casa parece que no estuvieran, ¿no? Porque están muy ocupados en sus quehaceres y sus hijos muchas veces no saben con quién conversar, dialogar, a quién contarles sus problemas. Es como si no estuviera, el papá está entretenido en la televisión, viendo cómo pierden 7-1, pero menos sus hijos, ¿no? Y eso crea problemas dentro de la familia y especialmente para todos nosotros. En esta mañana vamos a ver un video a manera de introducción. Muy bien, como hemos visto en este video, hay consecuencias que repercuten en la vida de una persona cuando no tiene a su lado
un padre activo. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes también tienen ahí. Dice la palabra de Dios: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Una de las más importantes tareas que hizo Jesús al venir a este mundo fue presentarnos al Padre. Hasta ese momento nadie conocía a Dios como el Padre. Conocían a Dios como el guerrero, conocían a Dios como el provisor, conocían a Dios como el sanador, pero no conocían como Padre. Y realmente cuando uno analiza el rol del Padre tiene todo eso junto, todo eso en uno solo. Y nosotros como Padre tenemos esa gran responsabilidad. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, llamarlo nuestro Padre. Dice: santificado sea tu nombre. Es decir, que es un nombre que es importante, es un nombre de mucha importancia. Está diciéndonos Jesús: santificado, es un nombre separado. Santo significa separado, dedicado. Eso es lo que significa la palabra. Por lo tanto, el nombre de un padre es importante, es separado, dedicado para algo. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, así en el cielo. Está diciendo que tú tomes el liderazgo de tu hogar. Está diciendo: Padre, que se haga tu voluntad, que hagamos tu voluntad, que tú seas el líder de nuestro hogar. Eso es lo que está diciendo el Señor, que tú seas el líder de nuestra familia, que te hagamos el líder de nuestra familia. Y yo creo que ese es el clamor de muchos hijos, que los padres no asumen el liderazgo de su hogar, sino que la mamá es la que está asumiendo el liderazgo, o los abuelitos están asumiendo el liderazgo, o la televisión está asumiendo el liderazgo de la familia. Pero Jesús le dice: que se haga tu voluntad. Estamos dispuestos a someternos, que esa es la forma como debemos de orar. Señor, nos sometemos a tu liderazgo. Entonces miren cuán importante es el rol del Padre. Y dice en el versículo 11: danos hoy nuestro Richie de todos los días. ¿No? Que oremos al Padre, que el Padre sea el provisor, ¿no? Eso es lo que espera la familia, que el Padre provea para las necesidades de la familia. Pero hay otra cosa más: perdónanos nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdónanos nuestros errores. Y eso es lo que espera también la familia de un padre que perdone los errores de los hijos y los encamine en la vida, que los acompañe en la vida, que pueda guiarlos a través de todo el proceso de la vida. Eso es la forma como enseñó Jesús y es la manera como Jesús veía a su Padre. Y yo creo que todos los hijos también tienen esa manera de mirar al Padre. Eso es lo que espera de su Padre. Siguiente diapositiva dice: el hombre de hoy sufre las consecuencias de una extraña orfandad. Digan todos: orfandad. La paternidad está en crisis y por eso niños, adolescentes, jóvenes y adultos padecen las situaciones propias de quien vive o ha vivido abandonos, falta de afecto y una desdibujada imagen paterna. Digan todos: la paternidad está en crisis. Estuve leyendo un artículo justamente en esta mañana
y decía que cuando la paternidad, los hombres dejan de liderar su paternidad, cuando los hombres dejan de liderar la familia, dice, ocurre el caos en el hogar. Y posteriormente, esa generación sufre las consecuencias, desaparece la generación. Cuando ocurre eso, desaparece la generación. Es decir, una generación sin padre es una generación que se, ¿cómo se dice? Autoelimina. Una generación sin padre es una generación que tiende a desaparecer porque se autoelimina. Y eso gracias a Dios, porque eso es lo correcto, porque si no sería peor. Dice que una vez había en un bosque, había habido matanzas de elefantes. Y a los elefantes padres los habían matado por sacarle el marfil. El marfil estaba muy cotizado en esa época. Y entonces, como consecuencia de esa matanza de elefantes, hubieron muchos elefantitos, elefantes jóvenes y adolescentes sin padres, criándose sin padres. Dice que a los pocos meses esos elefantitos se juntaron y formaron una pandilla. Formaron su pandilla porque no había el líder. Entre ellos formaron, y el más fuerte, otro elefante adolescente, posiblemente el más fuerte de todos, empezó a liderarlo. Pero él también fue criado sin padre. Y entonces formaron una pandilla literalmente y empezaron a atacar a otros animales que generalmente no eran sus enemigos, como el hipopótamo, el rinoceronte, y empezaron a matarlos. Y no para comérselo, simplemente por el mismo hecho solamente de sacar ese estrés, esa energía que había en ellos, simplemente por el hecho de pelear, porque los elefantes son vegetarianos. Y aparecieron muchos elefantes, muchos animales, rinocerontes, hipopótamos y jirafas muertos en la selva, totalmente masacrados, golpeados, pero no se lo comían. Entonces ahí los guardabosques tuvieron una pregunta: ¿por qué? ¿Quién está matando a estos elefantes? Si fueran los cazadores, se llevarían pues la piel o la carne o los colmillos, en fin, pero no, solamente los mataban. Entonces dice que pusieron cámaras en diferentes lugares de la selva para ver qué es lo que estaba pasando. Y encontraron ahí, justamente detectaron a esta pandilla de elefantes jóvenes. Entonces se reunieron los guardabosques y empezaron a preguntarse el uno a otro: ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos detener a esta pandilla de elefantes ahora que está matándose el uno al otro? Entonces, uno de los guardabosques más viejos dijo: yo tengo la solución. Y él explicó por qué estos jóvenes elefantes se comportaban de esa manera. Él dijo: lo que pasa es que estos jóvenes elefantes no han tenido padres y por eso no saben comportarse como elefantes. Lo que hay que hacer es, hay que traer a un padre de otro lugar, a un elefante viejo, y hay que ponerlo en medio de ellos para que ponga orden. Así que trajeron ese elefante y ese elefante puso orden. Todo esta pandilla de elefantes jóvenes se sometieron al liderazgo de este elefante viejo. Y eso es lo que pasa también en la familia y en la sociedad. Cuando el padre no asume el liderazgo, entonces los hijos se van a descarriar. Dígale que está a su costado: cuando el padre no asume el liderazgo, los hijos se descarrían. Y hoy día hay muchos hombres que llegan a ser padre, pero no saben ser padre, porque no tuvieron padre. Como consecuencia, están enseñando a fumar a sus hijos. ¿Han visto en los YouTube cómo a bebitos le enseñan a fumar? Enseñan a tomar su chela, ¿no?
porque ellos también no tienen padre, no fueron educados, no fueron criados por un padre que los guiara. Y entonces ahora vemos la consecuencia en nuestra sociedad. ¿Por qué usted cree que los niños, esos adolescentes que forman su pandilla, los pandilleros, usted cree que tienen padre? Si tienen padre, también sus padres no tuvieron padres. Engendran y lo dejan abandonado porque no saben ser padres. Por eso cuán importante es el rol paterno. Siguiente diapositiva. Dice, crecer huérfano de padre no es determinante, pero sí condiciona la conducta y la formación de la personalidad. Es verdad, muchas veces hay personas que a pesar de no tener padre, se superan esa situación y ellos no caen tan igual como su papá. Yo soy un ejemplo de ello. Yo no tuve padre, pero no me gustó que mis hijas también vivieran sin padre. Y aprendí por eso cómo ser un buen padre. Y quizás muchos de ustedes también. Quizás no tuvimos ese padre modelo, ese padre ejemplar que nos guiara, que nos amara, que nos alentara. Pero a pesar de eso, vamos saliendo adelante. Pero sí condiciona muchas veces la conducta de los hijos. El padre y la madre influyen en una sana constitución psicológica. La ausencia de una de las dos figuras es al menos un desequilibrio. El padre y la madre ponen ese balance en la psicología del niño. Mientras que la madre le da la parte afectiva, la parte delicada, la parte más del amor, de los detalles, la sensibilidad. El padre le da la otra área que necesita, que es la disciplina, la fortaleza, la motivación, el esfuerzo, el trabajo. Son dos cosas que necesitamos todos, tanto hombres como mujeres. Siguiente punto. El hombre de hoy parece desdichado. Así es. Observando con detenimiento, nosotros vemos a muchos hombres del día de hoy que no están felices. En el Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras y de lamento. El sentimiento del huérfano, ¿no? ¿Cuántos en algún momento, incluso siendo hombres y padres de familia, nos hemos sentido abandonados? Hemos sentido que a nadie le interesa nuestra vida. Hemos tenido sentimientos de abandono, de soledad. Y el hombre del día de hoy es ese tipo de hombre. Hombre que se siente solo, desdichado, abandonado. Dice, este hombre se muestra agobiado, desesperanzado y sin rumbo. Miren cómo afecta la figura paterna, sin rumbo. Cuando uno le pregunta muchas veces a los hombres cuál es tu visión de la vida, qué esperas hacer con tu vida, hacia dónde se dirige tu vida, muchas veces no saben. Porque no ha tenido la figura paterna que les ponga las pautas, que le enseñe el camino, que le marque la ruta. Y muchas veces no saben cómo actuar ante esas circunstancias. Este hombre reclama justicia, reclama seguridad, reclama estabilidad económica, trabajo, atención médica, educación, techo, abrigo y comida. Las carencias son numerosas y esenciales. Muchos hombres, entonces, que se sienten huérfanos, que se sienten y reclaman, lo único que saben es reclamar. Y principalmente se prenden de la teta del gobierno, ¿sí o no? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos congresistas que no hacen nada? Hoy día, no, discúlpenme si acá hay un candidato, pero porque van y quieren tomar de la teta del gobierno, nada más. Sienten que es la única manera que ellos tienen para salir adelante. Mi meta es llegar a ser congresista. Si yo llego congresista, todos mis problemas se van a solucionar. ¿Y eso por qué? Porque es un padre que ha sido criado, un hombre que ha sido criado sin padre.
porque piensa que es la única teta, porque un padre le va a enseñar el camino del esfuerzo, de la honestidad, del trabajo, le va a mostrar una visión para su camino, y va a desear, un hombre que es criado con su padre, va a desear más bien bendecir a los demás, ayudar a los demás. Pero como ha sido criado sin padre, solamente se prende de la teta, del gobierno. Y entra en su único fin, es no servir a los demás, su único fin es servirse a sí mismo. Punto B. Huérfanos de Dios. O sea, miren, hoy día hay hombres que se sienten huérfanos de padre. Ahora vamos a ver, también hay hombres que se sienten huérfanos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Hoy día también hay una generación, gracias a Dios, está desapareciendo, pero mi generación, fuimos una generación que nos criamos sin padre y encima también huérfanos de Dios, porque nos enseñaron desde pequeño que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios castigador, Dios es un Dios, si no te manda al infierno, ¿no? Pórtate bonito, si no Dios te va a castigar. Y muchas veces nosotros hemos creído con esa sensación, con ese sentimiento de tener a un Dios Padre airado, iracundo, vengativo, castigador. Y por eso nos sentimos atados. No, mejor me porto bien porque si no Dios me castiga. Y estamos Dios, en vez de mostrar a un Dios amoroso, a un Dios que nos anima, a un Dios que desea lo mejor, a un Dios que nos bendice, y nos sentimos también huérfanos de Dios. Cuando a veces estamos en una situación difícil, inmediatamente ¿qué nos viene? Seguro que me he portado mal y por eso Dios me está castigando. ¿Sí o no? A esto es lo que sentimos, porque nos han mostrado a un Dios vengativo, airado, a un Dios que quiere imponer la justicia. Y entonces nosotros estamos constantemente con eso. No, seguramente que no me sale esto bien porque Dios seguro me está castigando. No, Dios no quiere seguro que haga esto. Y siempre pensamos, ¿por qué? Porque ha habido personas que se han encargado de darnos ese mensaje. Dice, se ha predicado a Dios como omnisciente, omnipresente y todopoderoso, más juez que padre, vigía y vigilante, iracundo y vengativo, caprichoso y castigador. Una cantidad de apelativos que tienen muy poco que ver con una idea del Padre, que es puro amor, misericordia, perdón y comprensión. Dígale que está a su costado, Dios es un Dios bueno. Dios es un Padre bueno, que cuando tú te caes te levanta. Cuando te equivocas te corrige. Por ahí no vayas, hijo, anda por acá. La Biblia dice que la muerte y la vida están delante de nosotros. Escoge el bien para que te vaya bien. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Pero hay personas que nos han mostrado a un Dios, ¿no? Como los dioses antiguos. Por ejemplo, los dioses aztecas, los dioses incas y los dioses griegos eran dioses airados que demandaban sacrificio, ¿sí o no? No, tienen que sacrificarme sangre, ¿no? Tienen que sacrificarme esto, si no les castigo, le mando el trueno, le mando la lluvia, le mando la moto, ¿no? Y nos han dado ese mensaje con el fin de infundirnos temor y como consecuencia del temor someternos a sus caprichos. Y Dios no es así. Dios es un Dios amoroso. Amén. Que cuando nos equivocamos nos perdona. Jesús nos mostró a través del Padre del Hijo pródigo. El Padre del Hijo pródigo nunca castigó a su hijo por haberse portado mal. Es más, le hizo una fiesta cuando él vino a someterse a su voluntad.
Cuando él entró a su casa, ese hijo estaba demostrando: me someto a tu voluntad, Padre. Me equivoqué, fallé, pero ahora ya he aprendido, me voy a someter a tu voluntad. Y el padre se alegró. No, 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 ya no quiero saber nada contigo, ya, anda, vete. Así le dijo. Estás castigado, 40 días de ayuno y oración. Y voy a ver si te levanto la pena más adelante. No, le hizo fiesta, porque Dios es un Dios amoroso. Cuando un hijo se arrepiente, cuando un hijo se reconcilia, cuando un hijo está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, Dios se alegra. Dios se alegra. A veces nosotros no podemos entender eso, porque a veces hemos sido criados así, con una visión de la justicia radicales, ¿no? Con una visión de la justicia, y muchas veces somos como el hijo. Aquí hay sitio, por favor. Pasen, por favor. Ahí hay sitio. Muchas veces nosotros también somos como el hijo pródigo, ¿no? Somos como el hermano del hijo pródigo, que no entendía el amor de su padre. ¿Qué hizo el hermano del hijo pródigo cuando regresó su hermano? ¿Se alegró? No. ¿Qué dijo? No es justo. No es justo. Si este ha despilfarrado su plata, que sufra las consecuencias, ¿no? Pero no entendió el amor del Padre. Y a veces nosotros también, ¿no? Cuando un hermano viene, se arrepiente, se reconcilia, ¿no? Y a veces nosotros no entendemos, no, pero no, tiene que primero ser sometido a disciplina, ¿no? Ah, el pastor, ¿por qué recibe esa clase de gente? ¿No? Primero que se arrepienta de todo corazón. ¿Quién va a saber lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Y actuamos como él. No es justo, no es justo. No, yo me merezco más que ese que ha venido recién, ¿no? Y no es así. Dice una cantidad de apelativos. Por lo tanto, siguiente punto. Por lo tanto, quien necesitó encontrar a un buen padre en Dios no pudo encontrarlo. En lugar de sentirse acogido, se sintió perseguido. No resulta extraño entonces el descreimiento, o sea, la falta de fe, el ateísmo y el agnosticismo como reacción, ¿no? Es decir, muchas veces al predicar a ese tipo de padre, a presentar a ese tipo de padre airado, molesto, mucha gente entonces lo que hace es huir de Dios. Dice: no, yo no quiero saber nada con ese Dios que castiga, que manda al infierno. No puede ver ni un error porque inmediatamente me va a mandar la moto. No, yo no quiero saber nada con ese padre, ¿no? Siguiente punto. Dios nos creó hijos y no súbditos ni esclavos. Dios nos creó hijos, no súbditos ni esclavos. Dígale que está a su costado: Dios nos creó hijos, no súbditos ni esclavos. Qué interesante. Mateo 7:11 dice: pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dice: si ustedes, siendo padres malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a los que se lo pidan? Dios, hermanos, no nos creó como para someternos a Él de una forma de un tirano. No, Dios es tan caballero que respeta nuestro libre albedrío. Dios nos respeta. A nadie obliga el Señor. Amén. Solo nos muestra el camino. Esto es lo mejor para ti, pero tuya es la decisión. Y Dios nos muestra a través de su palabra qué es lo mejor para nosotros. Dios Padre quedó opacado por aquellos a quienes les convenía apropiarse de una idea e imagen diferente que sirviera a sus intereses de dominación y poder.
¿no? Y se levantó una generación de hombres que presentaron a Dios, pero ¿para qué? Para someter al pueblo. Si ustedes no se someten a lo que yo digo, porque yo soy un hijo de Dios, un enviado de Dios, entonces Dios le va a castigar a ustedes. Y la gente empezó a someterse al liderazgo de gente religiosa por temor de lo que él decía de Dios. Y la imagen de Dios entonces fue opacada por la gran cantidad de personas. Y mucha gente hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Distorsiona la imagen de Dios para que en base a eso obtener poder, dominio sobre la gente. No. Si tú no estás aquí en la iglesia, Dios te va a castigar. No, si tú te vas a otra iglesia, Dios te va a castigar. Va a traer maldición sobre tu vida. Dios no es así. Porque Dios tiene una sola iglesia en el mundo. Amén. Si tú te vas acá, te vas al frente, te vas allá, a cualquier lugar, te mandamos la moto. Ya saben, ya hermanos, ¿eh? Estamos preparando a unos ciclistas por acá. Dice, huérfanos de Dios es más fácil quedar a merced del sinsentido y de la falta de respuestas a los interrogantes vitales que, si están bien resueltas, ayudan a vivir mejor, ¿no? Entonces miren, si nosotros no tenemos la imagen correcta de Dios, vamos a tener problemas, porque ¿qué hace un hijo cuando su padre no le escucha? ¿Qué hace un hijo cuando quiere conversar con su papá y su papá no lo atiende? Él va a buscar otros consejos, ¿sí o no? Tiene un problema, va a buscar otros consejos, porque el padre no le escucha, no le atiende. Y muchas veces, hablando ahora en términos de nuestra sociedad, cuando los hombres no encuentran respuestas a sus inquietudes, a su problemática, van a buscar la respuesta. ¿Dónde? En un partido político. No, el gobierno no suple todas mis necesidades, entonces tengo que ser parte de un partido político para tomar el poder. Cuando la sociedad no encuentra respuestas, ¿no?, para sus problemáticas, entonces ellos van a actuar de acuerdo a su propio criterio. No, eso es lo mejor. Demos libertad al aborto, porque ¿para qué nacen tantos niños sin padre o que no fueron concebidos con amor? Vamos a dar libertad al aborto. Vamos a dar libertad al matrimonio gay. Hay que dar que todos sean libres. En su pensamiento piensan que es lo mejor, porque no van a buscar al padre, porque cada vez que se acercan al padre han tenido la imagen de un padre airado, de un padre iracundo. Siguiente punto: huérfanos de papá. Salmo 68:5 dice la palabra de Dios: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. El hombre, entonces, hemos visto, el hombre está pasando por esta situación. El hombre de hoy se siente desdichado, desamparado. El hombre de hoy se siente huérfano de Dios. El hombre de hoy piensa que Dios está buscando esclavos, súbditos, no hijos. Y el hombre de hoy se siente también huérfanos de papá. Familias rotas, padres violentos, abusadores o que abandonan, generan hijos con una personalidad mal resuelta y constituida con dificultad. Cuando un hijo no tiene a su lado a un padre, va a tener problemas con su identidad en primer lugar. La identidad es muy clave para resolver las situaciones de la vida. ¿Quién soy yo? Y eso generalmente es el padre quien da la identidad. Por ejemplo, a través del apellido. Soy yo? Soy de la familia Laureano. ¿Y quiénes son los Laureanos? Somos así, así, así. Pero ¿qué pasa si yo soy un mal padre y les heredo a mis hijos un apellido negativo? ¿Quiénes son los Laureanos? Borrachos, mentirosos, mujeriegos, estafadores. Eso es lo que van a recibir mi familia. Pero cuando yo le heredo un buen nombre, un buen apellido,
va a decir, ¿quiénes somos los laureanos? Los laureanos somos así, somos así, somos así. Por lo tanto, cuando esté en alguna situación de conflicto, va a saber cómo resolverlo porque él sabe quién es. Sabe lo que tiene que hacer en ciertas situaciones por la identidad como familia que es. Con la ausencia de la figura paterna en lo cotidiano, nos cuesta modelar el carácter, teniendo en cuenta los grandes valores que hacen a la dignidad de las personas. Con la ausencia del padre nos cuesta entonces modelar nuestro carácter. Carácter viene de la palabra características. Y muchos confunden carácter con temperamento. No, carácter no es temperamento. Carácter son las características internas, los valores internos de la cual está hecho una persona. Mi carácter como persona, soy honesto, sincero, trabajador, esforzado, inteligente, creativo. Esas son parte de mis características. Y eso es lo que da el Padre. Eso es la reafirmación que da el Padre a los hijos. Cuando nosotros, como padres, yo les digo, por ejemplo, a mis hijas, tú eres una niña muy inteligente. Le estoy dando una característica para que lo reafirme como parte de su personalidad. Tú eres una chica muy esforzada, muy trabajadora, muy inteligente. Eres una chica muy buena. Eres hermosa. Cuando yo como padre le digo estas palabras a mis hijas, le estoy dando las características. Y esas características son como parte de su constitución, de su personalidad, que cuando ellas crezcan, saben quiénes son. Yo soy inteligente, soy creativa, soy buena. Entonces va a usar esas características para resolver su problema. Cuando venga una chica y decir, oye, vámonos a tal sitio, vamos mira, a chupar con los chicos. Ella va a decir, ¿quién soy yo? No, yo no soy así. Ese no es mi grupo. Porque en mi grupo hacemos estas cosas. Porque tiene una identidad definida. Y eso lo da el Padre. Siguiente punto. Huérfanos de identidad, de autoridad. Huérfanos de autoridad. El hombre de hoy también se siente huérfano de autoridad. Según de Timoteo 3:2 dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Parece que estuvieran hablando del Congreso acá, ¿no? Pero eso es la verdad. El hombre de hoy nos sentimos huérfanos de autoridad porque la autoridad no está cumpliendo su rol. Los líderes sociales no están cumpliendo su rol porque son los primeros que quebrantan la ley. Son los primeros que quebrantan la ley. Hay egoísmo, piensan en sí mismos nomás, los llamados padres de la patria. Sin embargo, vemos que son los que más alto rechazo tienen, según las encuestas. Si bien la autoridad no puede relacionarse solo con la figura paterna, pues atañe también a la materna. La autoridad concebida como autoritarismo, afirmada en el varón severo, duro y violento, ha destruido su verdadero significado en la línea del que sabe y el que sirve. Las autoridades civiles y religiosas, obviamente generalizando y salvando honrosas excepciones, en su mayoría se han mostrado corruptos, deshonestos, mentirosos, falsos, elementos que se agregan a favorecer la sensación de orfandad. El hombre de hoy entonces también se siente huérfano de autoridad. Y esa es una de las características que un padre debe dar. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser buenas autoridades con nuestros hijos. Porque la primera autoridad que va a conocer tu hijo eres tú como padre. Y si tú eres un tirano, un abusivo, egoísta, ¿no? Para ti la presa más grande. Ya si sobra algo para los demás, ¿no? Patita de gallina nomás, patita de pollo. Para mí pechuga, ¿no? Cuando el hombre debe estar, ahí debe empezar. ¿Cuál es la imagen que tiene de la autoridad? La autoridad primero se sirve a sí misma y si sobra algo para los demás.
Después, cuando ese niño que ha sido criado por un padre autoritario llega al Congreso, ¿qué es lo que va a hacer? Toditito para mí, y si sobra algo para los demás. ¿Se dan cuenta? Y así sobre todavía, ¿no? Entonces miren ustedes, el hombre se siente así. Por eso tenemos que aprender a criar. La imagen de una autoridad debe ser de servir a los demás. Amén. Servir a los demás, estar dispuesto a servir a los demás. Siguiente punto. Personas que pueden asumir una paternidad espiritual. Filipenses 2:22 dice: pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, quien ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. El apóstol Pablo se convirtió en un padre espiritual para Timoteo. Yo me imagino, porque no hablan mucho del papá de Timoteo, yo me imagino que Timoteo ha sido un huérfano también. Porque recuerden, en esa época de la persecución se mataba a todos los cristianos. Y me imagino yo que Timoteo ha sido, porque Pablo habla de la abuela de Timoteo, habla de su mamá de Timoteo, pero no habla del papá ni de su abuelo. Entonces yo me imagino que Timoteo ha sido criado también sin padre. Pero hubo un hombre que estuvo dispuesto a asumir ese rol. Aunque no era su hijo natural, él estuvo dispuesto a asumir ese rol. Y eso es lo que la responsabilidad que nos toca a los padres cristianos el día de hoy. Porque hay muchos jóvenes, niños e incluso hombres con hijos que son huérfanos de padre. Y esa es la generación que necesitamos hoy día levantar. Eso es lo que anhelamos, hermanos. Si tú eres un cristiano, tienes que ir más allá. Gracias a Dios por tu familia. Y es bueno, en primer lugar, preocuparte por tu familia. Pero no termina ahí todo. Tenemos que preocuparnos por alguien más. Amén. Hay jóvenes que han sido criados sin padre, que no han tenido la dirección de un padre, el cariño, el amor de un padre. Nosotros tenemos que cumplir ese rol. Usted como cristiano que sabe la palabra, asuma ese rol para esos jóvenes, incluyendo adultos que nunca tuvieron padres y hoy día tienen problemas para criar hijos, porque no tienen los modelos, no tienen los principios para criar a sus hijos. Y a veces ellos mismos se sienten frustrados. ¿Saben muchas veces por qué los hombres abandonan a la familia? Porque se sienten cortos, no saben cómo solucionar ese problema. No saben. Y lo mejor es huir. No saben cómo sacar adelante a su familia. Y entonces, en un acto de frustración y de cobardía, abandonan a los hijos. Pero muchas veces no es porque sean malos, sino porque nadie les enseñó. Nadie les enseñó cómo sacar adelante la familia, o porque no vieron en sus propios padres naturales cómo su padre la luchó, cómo su padre se esforzó, cómo su padre estuvo dispuesto a levantar a su familia. Como no tuvo ese modelo, el hombre no sabe ahora cómo hacer. Y lo que hace uno es huir a lo que le tiene miedo. Eso es lo que pasa. Muchos hombres abandonan a la familia porque tienen temor. Mire usted, cuando un joven está en amores con una chica, la chica le dice: estoy embarazada. Un joven que ha sido criado por su padre sabe cómo reaccionar, porque dice: bueno, no hay problema, mi papá hizo esto, mi papá hizo aquello, mi papá eso, voy a enfrentar el problema, voy a asumir mi responsabilidad. Pero un muchacho que no ha sido criado por padre, que no tiene el modelo, lo ve el problema tan inmenso que se siente incapaz de enfrentar esa situación. Y muchas veces huye por eso, se esconde o abandona a la chica embarazada. Dice, pero a veces están inmersos en la mediocridad general. Consejeros, guías, maestros y educadores, sacerdotes, religiosas, dirigentes barriales, pastores, a veces no aportan demasiado.
O sea, miren, los padres espirituales que debemos de ser, empezando por los maestros, los consejeros, los guías, muchas veces no estamos aportando nada. Muy pocos, lamentablemente. Gracias a Dios, yo sí tuve la dicha de tener buenos profesores en la secundaria. Bueno, no sé si los curas escogían buenos profesores, pero estos eran unos buenos profesores. Eran muy sensibles a la necesidad de nosotros los jóvenes en esta época. Y muchos profesores me daban muy buenos consejos, como un padre trata a su hijo. Eso fue una de las ventajas que yo tuve, ¿no? Al no tener mi padre. Pero los profesores se convirtieron en mis consejeros, en mi guía, mi ejemplo a yo seguir. Pero muchas veces no ocurre eso. Muchas veces, en la gran mayoría, los profesores solamente no están enseñando por vocación, sino enseñan por el dinero. Y no le importa, simplemente cumplen con cumplir su rol y ahí se acabó todo. Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá. Amén. Porque hay gente que necesita. Nuestro país necesita padres. Nuestro país necesita padres. Padres que den un paso más allá para convertirnos en padres de los padres. Y eso es lo que estamos buscando. Nosotros como cristianos no podemos quedarnos impasivos, no podemos quedarnos así paralizados. Tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Especialmente el trabajo con los hombres. Vemos cuán importante es el trabajo con los hombres. Y hemos empezado ya este viernes. Hemos tenido nuestra primera reunión. Ha habido regular cantidad. Y estamos invitando a más hombres también que vengan el próximo viernes. Porque vamos a empezar un movimiento de hombres muy fuerte en nuestro país. Yo sinceramente se los digo, yo he sido el coordinador nacional de la red de hombres cristianos. Pero al dejar ese cargo, esperé que mis sucesores hagan algo. Y hemos pasado años y no lo han hecho. Meditando acerca de qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, dije, bueno, así me critiquen, así digan lo que digan, así se ofendan, voy a tener que tomar el liderazgo. Y es por eso que hemos empezado este trabajo. Y estoy convocando a todos los hombres que hemos enseñado a través de estos últimos años. Sean de cualquier iglesia, porque lo que queremos es levantar una nueva generación de hombres. Eso es lo que queremos. Hombres que estén dispuestos a asumir una responsabilidad más. Porque si no hay nadie quien lo hace, hermanos, nuestro país cada día va a estar más. Cada día vamos a ver más violencia, delincuencia, pandillaje, drogadicción, tantas cosas, porque la clave está en los padres. Y por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de levantar a esa generación de padres que asuman el rol protagónico en la vida de otras personas. Pablo lo hizo con Timoteo y realmente hizo un gran trabajo. Y esa inversión de tiempo que estuvo dispuesto a dar el apóstol Pablo en la vida de Timoteo dio sus frutos con creces. De igual manera, por eso yo desafío a los hombres a levantarse como una generación de padres en nuestra nación. Ahora, no se necesita ser padre para ser padre. Yo conozco muchos pastores que son jóvenes, solteros, pero que son padres para los padres de su iglesia. No es solo la situación civil, sino es el corazón de padre. Así seas joven, puedes convertirte en el padre de tu padre. Porque si tu padre no tuvo un padre a quien le enseñara, quien lo corrigiera, quien lo animara, quien lo motivara, quien le dijera te amo, hijo. Ahora que tú conoces la palabra, ahora que tú conoces los principios, puedes convertirte en el padre para tu padre, aunque sea su hijo. Esa guía, puedes darle ese afecto que no tuvo él, puedes darle ese consejo que muchas veces él necesita. En vez de rechazarlo,
en vez de quejarte, en vez de murmurar, sí, tú no fuiste buen padre conmigo, nunca me diste cariño, sí, me trataste mal, me diste duro cuando era, en vez de quejarte, porque él hizo porque nadie le enseñó, nadie le dijo, quizás su padre mismo lo trató así, pero ahora que tú sabes, puedes convertirte. Yo me he convertido en padre para mis hermanas, para mi madre, porque yo conozco los principios y la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos ese desafío. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a mirar diferente a nuestros padres. Quizás nuestros padres toda la vida se han sentido huérfanos también. Quizás nosotros solamente le hemos estado exigiendo cosas. Le hemos estado exigiendo que asuma su rol. Y quizás Él es el más necesitado de amor. Quizás Él es el más necesitado de aprecio, de cariño, de afecto. Quizás este es el momento en que nosotros podemos mirar a nuestros padres e incluso